Bienvenidos y bienvenidas a una clase práctica de bocetos. Para hacer esta clase práctica, primero les recomendamos que hayan visto la clase teórica. Para realizar esta teórica, esencialmente vas a necesitar tres cosas. Una superficie sobre la cual dibujar, un elemento con el cual vas a dibujar y un objeto que vas a representar, tu modelo. Para el soporte lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con una hoja 4 común. Esta es una hoja de impresora. Esto es 75 gramos, tiene 29,7 por 21, es decir, de formato A4. Puntualmente es una que tiene un color natural, pero no hace falta, puede ser blanca, o sea, eso manéjenlo ustedes según lo que tengan a mano. Este práctico lo vamos a hacer esencialmente con tinta. Para elemento de dibujo, yo en mi caso voy a trabajar con tres estilógrafos. Voy a trabajar con un estilógrafo del 01, voy a trabajar con un estilógrafo del 05 y voy a trabajar con un estilógrafo del 08. Con estos tres estilógrafos yo voy a realizar el dibujo, pero eso no quiere decir que haga falta que ya tengan los estilógrafos. Si ustedes no tienen los estilógrafos todavía, este ejercicio es perfectamente realizable con una lapicera común. Lo único que tienen que hacer para trabajar con una lapicera común es poder manejar entre líneas suaves de la lapicera y líneas más gruesas de la lapicera. Si ustedes entrenan a hacer trazos que sean más suaves, casi invisibles de la lapicera para las líneas guía, que yo voy a hacer con el 01, y trabajan a hacer trazos más gruesos para las líneas de marcación, como yo voy a hacer con el 05 y el 08, con la lapicera pueden trabajar en este ejercicio. Así que si no tienen estilógrafo, no se preocupen. Bueno, tenemos soporte, tenemos las herramientas con las que vamos a dibujar. Hablemos del objeto. Del objeto hay que tener presentes algunas cosas. Para lo que es observacional, la recomendación es que sea un objeto que sea fácil de manipular. Que sea fácil de manipular quiere decir que no sea mucho más grande que la palma de la mano y que no sea demasiado pesado. Y que se pueda mover, si es algo que está fijo en algún lado va a ser complicado. Pero además también que no tenga formas demasiado complejas. Una forma demasiado compleja, por ejemplo, sería una forma orgánica. Esta pieza en cuanto a tamaño está bien, en cuanto a peso está bien, pero en cuanto a forma, tiene demasiada forma orgánica, demasiada curva, y esto se les va a complicar para representarlo en proporción. Ya van a ver cuando avancemos, pero créanme que este tipo de pieza va a ser muy complicada de representar. Otro ejemplo sería acá, por ejemplo, que la única línea recta que tenemos es la de acá abajo, después todo lo demás son curvas. Entonces acá se les complicaría también. Traten de que no haya tanta curva en el objeto que van a representar. Y un objeto que sería también excesivamente complejo sería algo así, por ejemplo, que sí, tiene el tamaño, tiene el peso, pero tiene un nivel de detalle, textura y complejidad que, salvo que ya sean unos cracks dibujando, yo les recomendaría que no se metan en una cosa así porque se pierde un poco el sentido del ejercicio. Otra cosa en cuanto al tamaño es no se metan con cosas demasiado pequeñas por una cuestión de escala, por una cuestión de proporciones. Entonces, esto que es tan pequeñito, yo les recomendaría que no. Y, por ejemplo, un objeto grande, no sé, un termo, tampoco, porque se les va a complicar por una cuestión de escala, de manipularlo y de trasladar esas medidas a la hoja. Después, cuando tengan más experiencia dibujando, no les va a pasar, o sea, van a poder hacerlo. De hecho, van a terminar representando edificios. Para lo que es el analítico, lo recomendable es que ustedes puedan contar cosas del objeto. ¿A qué me refiero con contar cosas del objeto? Si yo, por ejemplo, agarro, no sé, una regla, de la regla puedo contar, ok, tiene estas dimensiones, sirve para medir, tiene este espesor, y medio que enseguida me quedo sin cosas para contar de la regla. ¿Qué sería un elemento de que puedo contar cosas? Y, por ejemplo, un envase. Yo en envase puedo contar que tiene sistema de apertura, que tiene, en el caso de este, por ejemplo, también que tiene este sistema de rotación que abre la plasticola. Puedo hablar de las distintas piezas que lo componen. Puedo hablar de la base y cómo rota, de este sistema que tiene así, que es para hablar del agarre. Entonces acá tengo varias cosas que puedo contar de este envase. Después, otra cosa de la que tengo bastante para contar sería, por ejemplo, una tijera. Yo en una tijera puedo hablar no solamente de las dimensiones, sino que puedo hablar de las piezas que la componen, este pedacito de plástico en diferencia del metal, cómo encastran, cómo yo asumo que encastran estas piezas. Puedo hablar de la apertura que tiene, puedo hablar del agarre central, este tornillo. Entonces hay varias cosas que puedo contar de la tijera sobre su función, su forma y la manera en la que está encastrada, que por ahí con una regla, con un elemento más sencillo no tendría. Entonces la recomendación es que puedan contar al menos 5 o 6 cosas del objeto que van a representar. En cuanto a lo conceptual, si funciona para el observacional y funciona para el analítico, para el conceptual les va a servir, así que con eso no se preocupen.
Antes de empezar a dibujar cualquier cosa, quiero que entrenemos un poco, hagamos un poco de calentamiento para dibujo de línea. Entonces vamos a hacer un ejercicio que tiene por objetivo controlar las líneas rectas en el dibujo. Para este ejercicio vamos a poder mover la hoja. Entonces, lo primero que tienen que hacer para este ejercicio es agarrar en una hoja y hacer un montón de puntitos. Lo voy a hacer con un estilógrafo más grueso. Y tienen que hacer un montón de puntitos en toda la hoja. Este va a ser el calentamiento previo a la representación. Entonces, una vez que hacen todo este montón de puntitos, van a elegir 2 puntos en la hoja y van a, sin apretar el lápiz, sin apretar el estilógrafo, van a tratar de trazar una línea que conecte un punto con el otro, pero en el aire, sin apretar. Y van a hacer este movimiento un par de veces hasta que tracen. ¿Qué les va a pasar? Si ustedes acá tratan de hacer el trazo desde el pivot de rotación de la muñeca, probablemente se queden sin ángulo para llegar a líneas muy largas. Porque si yo roto desde la muñeca, puedo hacer trazos cortitos. La rotación de la muñeca es la que usamos para escribir generalmente a mano. Todo el movimiento sucede acá. O sea, si yo, por ejemplo, quisiese hacer acá una línea que es como más cortita, puedo rotar desde la muñeca y va a estar bien. Pero si quiero hacer una línea que sea más larga, que junte 2 puntos que están más lejos, y trato de girar desde la muñeca, me quedo sin nafta, no llego. Entonces ahí lo que tengo que hacer es usar el pivot del codo. Es rotar el brazo completo con esto, con el pivot de la muñeca fijo, girar el codo. Van a buscar conectar 2 puntos que están lejos y rotando desde el codo con la muñeca fija, van a trazar estas líneas que son invisibles de un punto al otro, primero en el aire, y una vez que tengan más o menos la medida controlada, van a trazar la línea que una. Van a hacer esto varias veces hasta que se sientan cómodos y cómodas con rotar desde el codo y unir puntos de manera precisa. Es muy importante para controlar la precisión de la línea y también para entrenar este movimiento que si no lo hicieron nunca les va a resultar al principio un poco antinatural. Un tip para la precisión de la línea es, aparte de hacer la línea en el aire primero hasta que le ganen confianza, es cuando empiezan a dibujar, miren el punto al que quieren llegar. Enfóquense en el punto de llegada, no en la línea en sí, sino en el punto de llegada. Otra cosa importante de este ejercicio es que la línea tiene que ser una línea recta, confiada, y no liñitas, no pedacitos de liñita. Si yo hago esto, pierdo. Tiene que ser una línea. Entonces, estos liñitas cortitas para llegar a un punto son fruto de estar todavía haciendo este movimiento cortito a partir de la rotación de la muñeca. Entonces, una línea confiada a partir del codo. Y un dato que no es menor es, para cuando tengan que trazar líneas todavía más largas, la rotación ya no va a ser ni de la muñeca ni del codo, sino que va a ser directamente desde el hombro. Va a ser todo el brazo que se mueve para trazar una línea. Y ahora vamos a empezar con el primer boceto, que es el boceto observacional, es decir, una representación fiel de lo que yo estoy viendo. En este caso, lo que vamos a hacer es una vista frontal. Vamos a hacer una representación de la cara frontal del objeto sin inclinarlo, porque de momento en el que lo inclinemos y empecemos a tener volumen, empecemos a representar el volumen y no el plano frontal del objeto, ya tenemos que empezar a representar en perspectiva cónica. Y como el objetivo de este ejercicio no es analizar la perspectiva cónica, sino representar el objeto de forma observacional, de la manera más sencilla posible, vamos a dibujar solamente la cara frontal. Para representar la cara frontal, en este ejercicio vamos a trabajar con una observación por proporciones y un traslado de proporciones. Entonces, ¿cómo funciona el traslado de proporciones? Lo primero que tenemos que hacer es mirar el objeto. Mirarlo y empezar a ver relaciones de tamaño entre las distintas partes del objeto. Por ejemplo, a la altura de esto que está acá, ¿no? Si yo la traslado al resto del elemento, ¿cuántas de estas alturas me entran en el objeto? Estoy haciéndolo medio ojo, pero así es un poco como funciona, ¿no? Entonces, bueno, esta altura acá entra 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito. Esta altura de acá entra 1, 2 y casi 3. El ancho este
el objeto, entra 1, 2, 3 y un poquito. No hay ninguna proporción que me dé perfecto, pero más o menos me da la referencia del tamaño. Entonces, para empezar con el dibujo observacional, lo primero que voy a hacer es trazar un eje central. Ese eje central me va a dar la altura total del objeto en relación al papel, que no es necesariamente una traducción literal de la altura del objeto, porque eso después lo vamos a acomodar con proporciones en la hoja. Lo que a mí me parece, viendo el tamaño de la hoja, es que el objeto debería tener más o menos este tamaño, para que haya un buen aire arriba y abajo, que no esté demasiado pegado a los bordes, pero tampoco para que quede muy chiquitito en la hoja. Entonces, más o menos un tamaño así va a quedar bien en relación a el espacio que tengo en la hoja. Voy a marcar mis puntos de referencia y voy a trazar esa línea. Traten de no caer en la tentación de usar regla. Recuerden que la idea acá es ir entrenando la precisión del ojo, irse acostumbrando a las lógicas de la representación. No se preocupen si no saben dibujar, acá no hay nada raro, estamos yendo solo con líneas rectas que practicamos en el ejercicio anterior. La medida que yo voy a usar como referencia es esta, que sé que es 1, 2 y casi 3. ¿Cómo voy a hacer con ese casi 3? Sencillo. Lo que voy a hacer es, primero voy a dividir mi línea en 3. Esto, de vuelta, es tentador hacerlo con regla, pero yo les diría que se vayan animando a hacerlo a ojo. Más o menos, ir calculando los tercios. Decís, bueno, acá por ejemplo esto podría ser un poquitito más abajo. Y ahí tengo los tercios, más o menos. No importa si no les queda perfecto, va a quedar una rayita más, está todo bien, no pasa nada. Esto sé que es la tapa, esto sé que es la primera parte del cuerpo, y el cuerpo, como dije, tengo esta parte que es la de arriba, 2 y un poquito. Más o menos es un cuarto menos de esto, un tanto así. Hasta acá llega la base del objeto. Aproximadamente. Entonces, tengo la altura de la tapa, que es hasta acá. ¿Está aquí? No, está acá. Tengo la altura de la tapa, que es hasta acá, y tengo la altura del cuerpo de la botella, que es hasta acá. Vamos a ver ahora el ancho. Si este es mi módulo donde parto, que es el que dio la altura, ¿qué relación tiene con el ancho? Bueno, el ancho es más chiquito que esa medida. ¿Cuánto más chiquito? Aproximadamente un cuarto más chiquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar esta medida, que es mi módulo base, y la voy a trasladar acá. Y más o menos es algo así. Mi módulo, traducido acá, es más o menos un ancho así. Ahora, sé que esto es un cuarto más chico que esto. ¿Cómo voy a hacer para restarle un cuarto a esto? Más o menos, proporcionalmente, sencillo. Acá yo lo divido así, tengo en total un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Le tengo que sacar un cuarto, fácil. Le saco medio de un lado, medio del otro. Acá. Y ahí más o menos tengo un ancho proporcional. Ahora lo que tengo que hacer es trasladar, tengo que construir la caja en la que voy a meter el objeto. Entonces, para construir la caja que contiene el objeto, tengo que, estas líneas que están acá, estirarlas hasta arriba. De vuelta, esto es un ejercicio de línea, como les decía, de entrenamiento de precisión de línea. Ahí más o menos. Todo desde el codo, ¿no? Entonces, más o menos acá, más o menos tengo la caja. Esto está un poquito chiquito. Ahí. La caja que contiene mi envase. El ancho total de la parte de abajo es más o menos hasta acá. Ahí. Y ahora tengo que desarmar la tapa. Acá voy a empezar a trabajar un poco a ojo, pero siguiendo la lógica de las proporciones, ¿no? Esta parte más o menos equivale en tamaño a esta parte y tengo un pedacito en el medio que es esto. Bueno, voy a hacerlo más o menos así. Esta parte va a equivaler más o menos a esta parte. Para mí incluso es un poquito más alto esto y un poquito más alto esto. De acá a acá y de acá a acá. Y me queda este pedacito en el medio para hacer ese pedacito. Entonces, esta tapa de acá abajo, yo calculo que llega hasta acá. Más o menos. Y la tapa, hasta ahí. Más o menos. Para ver el ancho de esto,
lo que puedo hacer es más o menos ver este ancho en relación al ancho total del envase. Esta parte, la parte más ancha del envase, cuántas veces entra en la parte más ancha que ya tengo en la medida. Y a mí lo que me salta acá el ojo, por observación, sin necesidad de usar regla ni nada, es que esta parte equivale más o menos a una tercera parte de esto. O sea, si yo a este volumen lo divido en 3, el tercio del medio equivale al ancho de la tapa. Entonces agarro la medida esta que tengo acá, la divido en 3 y prolongo esta medida para conseguir aproximadamente el ancho que debe tener esta tapa total. Entonces ya tengo la caja que contiene el piquito, tengo la caja que contiene a la tapita rosca y tengo la caja que contiene al envase. Con eso, ahora puedo empezar a trabajar todavía más en profundidad. Por ejemplo, analizando esto. A partir del dibujo de la técnica de contraforma, vamos a dibujar las diagonales que están acá. Si yo tengo un rectángulo y tengo que meter este triángulo acá adentro, lo que puedo hacer, teniendo la medida esta de qué ancho tiene este pedazo de acá abajo, digamos, lo que puedo hacer para trazar las diagonales que están acá es pensar en cómo es la porción que le tengo que quitar. Es decir, este triángulo que se forma acá, esto, que le tengo que remover. Esencialmente es mirarlo al revés. Es no mirar la línea que tengo que dibujar, sino el pedazo que tengo que sacar. Y lo mismo pasa acá. No mirar la línea que tengo que dibujar, sino mirar cómo es ese pedazo que tendría que sacar de acá, que es más o menos un pedazo así. Entonces, esto a mí me ayuda a dibujar lo que se llama la contraforma, es decir, a mirar el espacio negativo. Con eso, ahora puedo calcular el ancho de este plastiquito que está abajo. Y ahora voy a empezar a hacer medidas ya un poco a ojo, ¿no? Es decir, bueno, la rosca esta es más angosta, un poco más angosta que el cuerpo total, entonces le voy a sacar un poquito de cada lado, más o menos, ahí. Esta tapa tiene una separación que va en diagonal hasta un poquito por abajo de la tapa. Esa diagonal también va hasta un poquito más por abajo de la tapa. Chequeo la contraforma, si esa diagonal que estoy viendo en negativo coincide con la diagonal que estoy dibujando. Esta partecita de acá arriba, que también es un poquito más angosta, ahí. Y me falta la partecita de acá abajo, que es un pelín más ancha. Y una cosa más que me falta acá es esta textura, que llega hasta esa altura más o menos. Entonces yo acá, mirando cómo es, voy a proceder a dibujarla. Ahora con el 0,8 voy a reforzar el perímetro. Bueno, para el analítico vamos a trabajar siguiendo un poco la lógica de las proporciones que ya vimos, pero ahora vamos a empezar a ver como lo que les contaba de, bueno, ¿qué podemos contar de este elemento? ¿Qué cosas nos permite contar este elemento? Entonces, del analítico lo que puedo hablar es las distintas cuestiones más allá de lo morfológico que suceden en este objeto. Por ejemplo, ¿para qué sirve este objeto, en definitiva? ¿Y por qué tiene el diseño que tiene? Bueno, por un lado, lo que podemos decir es, la plasticola es muy sencillo. Esto es un envase de plasticola que tiene adentro un pegamento que si está en contacto con el aire se solidifica. Entonces, yo tengo que poder desarmar cómo armaron esto para que cumpla la función que tiene que cumplir. ¿Por qué tiene este piquito así que se levanta y que se cierra? ¿Por qué tiene esta rosca? Bueno, no tiene rosca, es a presión. Bueno, acá, por ejemplo, ya no es a rosca, esto es a presión, ¿no? Entonces, ¿por qué esa presión y no es
a rosca. ¿Cómo funciona el sistema de presión? Pues ustedes se fijan, acá esto tiene como una formita que encaja acá de una manera tal que uno puede dejarlo enganchado, pero después no puede sacarlo. Esto acá, si yo lo saco, tiene esta forma particular, que es como una especie de torre Eiffel, que tiene agujeritos a los costados y arriba tiene un piquito. Entonces, todo esto tenemos que empezar a analizar, bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué es así y no de otra forma? Cuando yo lo cierro, el piquito sale. Cuando empiezo a usar la plasticola, el piquito deja de estar, pero la tapita no se sale. Y si saco la tapita entera, veo cómo es el sistema. Entonces acá tenemos que pensar un poco lo que pasa y empezar a contarlo visualmente. Primero, una cosa que podemos contar es todas las partes que componen al envase. Lo que podemos hacer acá es lo que se llama un despiece. No voy a explicarles de vuelta cómo es el proceso de proporción, porque lo vimos recién y no los quiero aburrir, pero esta parte la voy a acelerar un poco, pero vamos a ver las distintas piezas despiezadas. Entonces, lo primero que estoy contando es cuáles son las piezas que componen este envase y cómo se relacionan entre sí. Las líneas de puntitos, acá la línea punteada me sirve para saber cómo, en qué parte encastra cada una de estas piezas, en qué parte se empalman con esto que saqué. Entonces me ayuda, lo que hice fue básicamente desarmar esto en las tres partes, en el orden en el que van, como un acordeón, las agarré así, las separé y las dibujé a cada una de manera separada y cómo se relacionan entre sí. Ahora, habiendo hecho esto, vamos a empezar a analizar un poco más en profundidad cómo es efectivamente el sistema de la plasticola, cómo funciona para que lo que está dentro uno lo pueda usar, pero no se seque. Lo primero que yo pienso acá es el sistema de cierre, que es este, que no es a rosca. ¿Por qué este sistema no es a rosca? Yo creo que porque es un material que está pensado para chicos chicos y entonces para que los chicos chicos no puedan abrirlo y no se les abra la mochila, que no se les abra tan fácil y que no se haga un enchastre bárbaro. Quizás también es una cuestión de costo de producción, no lo sé, o sea, como que puede haber varias decisiones, pero este packaging en particular de plasticola no es a rosca, sino que es a presión. Entonces, lo que yo quiero es analizar un poco cómo funciona el sistema este a presión. Voy a hacer acá un acercamiento. Yo tengo un sistema acá que tiene como una forma inclinada que cierra y después abre acá, ¿no? Este sistema que está acá, a mí lo que me interesa saber es qué pasa acá adentro en la tapa. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un corte. Eso quiere decir, voy a imaginar que estoy viendo esto cortado a la mitad y puedo ver adentro qué pasa, cómo está cerrando esto, qué es lo que está pasando adentro. Entonces, vamos a hacer esto en corte. Eso quiere decir, voy a imaginar el espesor que tiene la botella, porque como que lo corté a la mitad y puedo ver el espesor que tiene la botella más o menos, ¿no? Esta es la manera que yo estoy encontrando para narrar esto, para que se entienda cómo funciona este sistema. Y ahora la tapa. ¿Cómo debe ser lo que está pasando adentro de la tapa? Bueno, evidentemente esto es fácil que entre porque tiene una inclinación que no lo traba con nada, pero después queda trabado esto acá. Entonces, eso acá adentro lo que te da la pauta es que la tapita debe tener algún sistema en el que, estando por afuera, tiene como algún tipo de muesca interior que permite que lo que esté inclinado entre, pero una vez que encastra, queda atrapado. Pero lo que yo estoy queriendo narrar acá es este sistema. ¿Qué pasa con este sistema? Voy a hacer acá una explicación, que es que esto yo lo estoy explicando, esto que está pasando acá, ¿no? Este sistema te permite subir
O sea, te permite, pero no te permite bajar. Entonces acá estoy explicando por un lado esto. Después, vamos a ver qué pasa con el sistema de la tapa, con esto que está acá. ¿Por qué tiene la forma que tiene? Bueno, en algún punto, por un lado, esto que está acá, este piquito, cuando esto está cerrado, cierra completamente el acceso de aire al envase. Entonces, después tengo un estado intermedio que es abierto de manera tal que el envase que pueda salir la plasticola del envase, y esto es ya directamente sacado de todo cuando hay algún tipo de problema de obstrucción, pero que también tiene un sistema de agarre parecido, un poquito más sutil, más fácil de sacar, porque por ahí es más necesario de sacar porque a veces se pega, te olvidas abierta la plasticola, se genera alguna obstrucción, entonces tiene que poder ser sacable, pero no que se salga solo. Entonces tiene esas tres funciones. Ahora yo tengo que ver cómo explico eso, ¿no? Y lo que puedo hacer para reforzarlo es mostrar también un corte de esto. Primero que nada, voy a reforzar el corte para que se note bien la parte que está cortada, porque acá me quedó medio un lío y no está tan claro. Entonces voy a proceder a reforzar los cortes de todo lo que hice cortado. Para marcar lo que está cortado le voy a hacer una línea en diagonal a 45 para yo darme cuenta que esto que estoy haciendo acá es el espesor del plástico. Entonces lo mismo voy a hacer acá. Ahí va, algo así. Entonces acá, este es el estado 1 que es el cerrado. Ahora voy a hacer el estado 2 que es el abierto. Voy a seguir la misma línea que tenía acá, más o menos de referencia, para comparar. Pero para mí, para que esto se entienda un poco más, lo que necesito demostrar es qué pasa con el líquido que está dentro, cuando está abierto o está cerrado. Entonces, para eso voy a usar un color que me va a mostrar en el corte que el líquido queda alojado en el interior. Y acá me va a demostrar que el líquido puede salir al exterior, que es en definitiva lo que quiero mostrar. Y acá por ahí le puedo reforzar con lo mismo que ya he usado acá arriba, que es acá no y acá sí. Entonces acá ya estoy analizando cómo funciona el sistema de cierre este, cómo funciona el sistema de traba este. Y acá, por ejemplo, explicamos un poco lo esencial del sistema de la plasticola. Podría, quizá por una cuestión medio como para completarlo, aclarar que este sistema contiene 40 mililitros, por ejemplo, con una cuestión de cantidad. Y también puedo poner que es no apto para, o sea, está prohibido para menores de 3 años. En realidad prohibido ahí. Eso sería prohibido. Y acá lo voy a reforzar con rojo. Prohibido a menores de 3 años. Acá tengo como una cuestión bastante general de cosas que podía contar del envase. Ahora vamos a pasar al conceptual.
El conceptual en este caso es la esencia de la cosa. En la teórica hablábamos de imaginar que tenemos que dibujar un elefante con una cantidad limitada de trazos. Bueno, yo acá lo que tengo que hacer esencialmente es pensar, bueno, ¿cuál es la esencia que quiero contar de esto? ¿Quiero contar la esencia de que el líquido sirve para pegar hojas? Quiero hablar de la esencia de que el sistema cierra o abre si está arriba o está abajo. Podría elegir contar muchas cosas del envase, pero como todo mi boceto analítico está basado en este sistema de apertura y cierre, creo que voy a enfocarme en el conceptual, en este sistema que me parece que es lo novedoso de esto. Si yo estoy pensando, soy un diseñador industrial, por ejemplo, y estoy pensando, ¿cómo puedo hacer para tener que llevar un pegamento que con el aire se endurece, pero que sea apto para chicos, que sea fácil de abrir y cerrar, pero que no se les abra en la mochila y se les llene todo de plasticola? Entonces, esencialmente, si yo estoy pensando en esta idea, este sistema es la clave. Entonces, lo que yo voy a hacer conceptualmente es un resumen rápido. Estoy en un bar, de repente se me ocurre esta idea y tengo que poder explicársela a otro o acordármela después en un futuro yo. Entonces, lo que voy a hacer es la esencia de este sistema. Yo tengo un coso, un envase que tiene la plasticola, que tiene una punta, que tiene un coso acá, un pirincho, que cuando la tapa está abajo, se cierra. Y cuando la tapa está arriba, se abre. Eso es un poco esencialmente lo que quiero contar. Esta es la esencia, este es el concepto esencial, base, la síntesis de este producto, de esta idea. A mi criterio y lo que yo quiero contar. Eso es, en definitiva, el boceto conceptual. No estoy contando nada más que ese sistema, que para mi criterio es lo más importante. Entonces, tengo lo que hice por observación, el análisis y el concepto.